Buen día, estimados aprendices del técnico de seguridad vial. Esta actividad tiene como fin adelantar las actividades correspondientes a las guías en la competencia de ética, en lo que corresponde a la competencia ética. La primera actividad que vamos a encontrar, la competencia ética, está en la guía 3.3 que se llama Primer Respondiente, que nos pide pues propiamente que analicemos conceptos básicos de la ética, ¿sí? A partir de lo que el profesor de la competencia nos puede brindar. Para este motivo, entonces vamos a irnos a la temática correspondiente a la ética, ¿sí? En la forma más básica. Definimos la ética como el arte de ser libres. Entendemos arte como toda acción que hace propiamente el ser humano que lo diferencia de los demás seres vivos que habitan en el planeta. Aunque encontramos obras majestuosas en plantas y en animales, el ser humano pues define arte como aquello que solo él puede hacer. ¿Por qué lo hace? Pues tiene una capacidad interesante que se llama la razón. Sin embargo, hay otro aspecto motor que tenemos en relación con los animales, que es el instinto. ¿Cuál es más importante, la razón o el instinto? En esta perspectiva, ha habido pensadores, por ejemplo, que piensan que la razón, como son la escuela no ética, en la cual encontramos primero Sócrates, que dice que el ser humano debe pensar antes de actuar. Platón dice que tenemos tres almas, el alma intelectiva, el alma sensitiva y el alma visceral, como diríamos mente, corazón y tripas, y que el alma intelectiva nos lleva a tomar las mejores decisiones. Aristóteles nos enseña que el ser humano está sometido a sus placeres y deseos, pero que si los racionaliza, encontrará siempre la mejor forma de resolverlos. Y Tomás de Aquino va a decir que incluso la razón nos enseña que hasta nuestros más grandes deseos en la vida podrían ser superados. En la parte orética, la dimensión orética, que es la dimensión que considera que el instinto es el más importante, encontramos primero Maquiavelo, que dice que el racionalizar mucho las cosas nos hace perder oportunidades. Nietzsche nos menciona que la razón puede ser fácilmente sugestionada y al final no nos permite ni siquiera conseguir nuestros propios deseos. Marx dice que la razón a veces puede ser muy individualista y que nos hace olvidar que la única forma que hemos crecido como sociedad, como seres humanos, es a partir de ser sociedad. Y eso es considerando pues nuestro aspecto del instinto, nuestro aspecto comunitario, nuestro aspecto de manada, de familia. Freud, el padre del psicoanálisis, dice que por más que racionalice el ser humano, intente justificarlo, las acciones, lo único que busca el ser humano es buscar el placer y evadir el dolor. Son acciones propiamente muy animales. Y por último tenemos a Skinner, que nos refiere que por más que él crea que la razón nos lleva a ser individual, el ser humano lo único que hace es al fin de cuentas repetir acciones, ser una persona de monotonías, ser una persona de hábitos, así como lo se ven los animales, así como la forma de repetición, como lo veamos en los experimentos de Pablo. Para entender un poco ese pensamiento, les invito a que algún día vean esta película que se llama El Señor de las Moscas, donde se hace un análisis a partir del libro de William Golding entre el ser humano cuando actúa según la razón o según el instinto. Ahora vámonos a la segunda parte de nuestra definición de ética, libertad. La palabra libertad tiene como la connotación de hacer lo que yo quiero. Sin embargo, la palabra libertad viene del griego eleuteros, que significa apto para vivir en comunidad. Pero desde el coloquio general que nosotros todos interpretamos, la libertad nos lleva a tener independencia en nuestros actos. Los actos en el ser humano se han clasificado de tres maneras: costumbres, órdenes y caprichos, como lo definiría en algún momento Fernando Sabater en su libro Ética para Amador. ¿Cuál es la forma más típica de clasificar los actos del ser humano? Bajo esos parámetros podríamos entender las tres escuelas más importantes de la ética. Y así aparecen pues primero la escuela teleológica en el siglo IV a.C., fundada por el que se consideraría el padre de la ética, Aristóteles. Para entender a Aristóteles hay que entender un poco la mentalidad del mundo griego. Los griegos decían que el ser humano había sido creado 70% del dios Apolo, 30% del dios Dionisio. 70% Apolo para el trabajo, 30% para el placer. Y así habían dividido incluso su calendario.
Entonces, desde esa perspectiva, dice Aristóteles que el ser humano busca el placer, pero el placer no se simplemente trata por suplir necesidades afectivas, sexuales o nutricionales. El placer se refiere como el grado de estabilidad del ser humano. Pero hay que entender que mi estabilidad no debería ir en contra del bienestar del otro. Y entendiendo eso, entonces el ser humano debería aplicar el valor más importante en todas las connotaciones de la ética, que se llamaría la justicia, que consiste en dar a cada quien lo que se merece. Por eso en la justicia no existen premios ni castigos, existen consecuencias. Luego nos vamos a ir a la escuela del siglo XVI, la escuela deontológica de Kant. Para entender a Kant y la escuela deontológica hay que entender el siglo XVI porque fue el siglo de la Ilustración, el siglo donde el conocimiento abarcó un punto importante en el ser humano. Es aquí donde entonces en la reflexión que hace Kant considera que el ser humano no ha sido simplemente sometido como un árbol en un cuarto, como si hubiera sido sembrado en un cuarto. Él debe aprender a romper las barreras en su existencia. Y esto lo logrará cuando él logre en su vida satisfacer sus necesidades. No tener aspiraciones y deseos y sueños, sino necesidades. Yo no simplemente quedarme con buenos y deseos e intenciones, sino buscar cuáles son mis necesidades y luchar por ellas. Cuando logro satisfacer mis necesidades, podría decir que logramos lo que todos queremos en la vida, que es, en palabras sencillas, ser felices. Pero la felicidad, a diferencia de la justicia, es un bien personal, porque cada persona buscaría felicidad según lo que él considere correcto. Es en ese momento, en la edad moderna, que aparece un término muy unido a la ética, que se llama la moral. La moral viene a legislar a las acciones desde el plano social, comunitario, a diferencia de la ética que juzga las acciones desde el plano personal. Para que la ética se maneje correctamente, tiene a su haber, por ejemplo, elementos como los principios y valores. Principios son todos los parámetros que el ser humano debe cumplir en todo momento de su vida, y los valores los aplica de acuerdo a la situación o condición que enfrente. Y en la moral, se han establecido también herramientas para poderse orientar. Las leyes, las reglas y las normas. Leyes que se debe considerar también como los principios se aplican en todo momento del ser humano. Reglas que se aplican ante ciertas opciones o elecciones del ser humano. Por ejemplo, jugar fútbol, por ejemplo, entrar a una universidad, entrar a una institución, debemos cumplir o obedecer las reglas. Y normas que se aplican ante ciertas situaciones o eventualidades o casos que pueda vivir el ser humano. Así entendemos pues la diferencia entre ética y moral. Es en esa pauta de la moral que se vuelve un parámetro social que viene a aparecer la escuela del siglo XIX, la escuela nihilista de Nietzsche. ¿Y esto por qué acontece? En vista de que el ser humano empezó a crecer y progresar en su conocimiento, aparecieron diversas ideologías y pensamientos, y esto llevó a rivalidades. Esto se va a acentuar fuertemente y tristemente con la revolución industrial, que lleva a minusvalorar el ser humano. Esto hace pues propiamente que pues la vida no valga la pena. Lo vemos en ejemplos como libros de Huckleberry Finn o Oliver Twist, donde por ejemplo una persona si mataba a un niño simplemente tendría que pagar la ropa que llevaba. Y eso llevó pues incluso a la peor estupidez de la historia, que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nietzsche va a decir que lo más importante dentro del desarrollo de una comunidad es el valor primordial, la esencia, que es la vida de cada uno. ¿Por qué la vida del ser humano es importante? Porque cada vida es única y por esa razón debe respetarse como tal. Algo interesante que sucede actualmente en las empresas, donde entendemos el talento humano de cada uno como el valor que puede hacer que una empresa se distinga entre una y la otra. Pues bien, mis estimados aprendices, hasta ahí vamos con la pauta referente a la primera parte de la actividad de conceptos básicos de ética. Ahora, en lo que dice la segunda parte de la guía, que es analizar situaciones problemáticas relacionadas con el respeto por el bien común y la alteridad basada en los principios axiológicos en el contexto de seguridad vial, les voy a colocar varios casos y situaciones problemáticas que enfrenta la seguridad vial en nuestro país. Y pueden tomar el caso que ustedes consideren más importante y a partir de ello aplicar los valores y los principios que deberían entenderse
para que una sociedad fuera correcta? ¿Cómo lograremos que la ética cambiaría la visualización de los problemas que enfrentamos en seguridad vial? Y para analizar los problemas, les voy a dejar a continuación este enlace de un video que se llama, la puya se llama Aquí muere más gente en las vías que por la guerra. ¿Sí? En este video, en esta reflexión que hace el periódico El Espectador en la sección llamada La Puya, hace un análisis de todos los momentos que se enfrentan en la sociedad por la problemática de seguridad vial, especialmente en nuestro país. Aunque es un video ya viejito, nos puede ayudar en nuestra labor. Así que tomando algunos de los casos que la presentadora María Paulina nos está anunciando, entonces hagamos un análisis desde la ética. ¿Cómo la ética podría cambiar la perspectiva, cambiar el estereotipo, cambiar la conducta humana en pro a un mejoramiento en el desarrollo social y en pro a una conducta ética adecuada? Pues bien, mis queridos aprendices, los dejo con esta actividad del día de hoy y mejores deseos y seguiremos en contacto. Hasta otra oportunidad.